¿De qué hablamos cuando hablamos de romanticismo? ¿Será que tiene algo que ver la relación tóxica entre Camilo y Evaluna? ¿Será que tiene algo que ver la persona que conociste justo antes de iniciar esta cuarentena y que ya no ves más? F por ti. Hoy vamos a ver romanticismo literario. Antes de iniciar, quisiera darles tres datos. Uno, esta es la beta. Con este tema terminan las pruebas. La próxima semana iniciamos ya lo que son las clases en orden. Empezamos con teoría literaria, géneros literarios. 2. Armemos un grupo de Discord. El link lo voy a dejar en la descripción para pasarnos material. Más que nada, dejarles yo material, preguntas, tipo de eco, de todo. Y tener un contacto con ustedes. Ustedes mismos se autoevalúen también. Y 3. Les dejo el link en la descripción también sobre un canal de Historia del Perú hecho por los profesores Carlos Cano y Franco Guerrero. El grupo se llama No te metas con la historia. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Iniciamos. Pues bien, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo, como ya te puedes ir dando cuenta, tiene muy poco que ver con el concepto actual, que es un sinónimo básicamente de sentimentalismo, cursilería. Nada que ver con Camilo y Evaluna. De hecho, si hablamos en términos musicales, el romanticismo es esto. Beethoven, fuerza, energía, vigorosidad, rebeldía. Y Beethoven justamente forma parte del movimiento que hoy vamos a tratar, que es el Sturm und Drang. Pues bien, el romanticismo es un movimiento intelectual que tiene múltiples variables, vertientes. Puede variar de acuerdo también a la zona, a la nación, al periodo, al estadio en el tiempo. De acuerdo al siglo XVIII, siglo XIX inicios y a finales del siglo XIX hay otro tipo de romanticismo. En poesía es uno, en teatro es otro, en narrativa es otro. Entonces puede variar, pero todos tienen en común lo siguiente: la imaginación por encima del análisis crítico, los sentimientos por encima de la razón. Este romanticismo inicia en Alemania hacia los años 1770 con el origen del Sturm und Drang, que va a marcar la pauta contra todo el tipo de literatura que va a venir después en Alemania. Ahora sí, pasemos a ver el contexto. El primer punto dentro del contexto es el año 1776, que se da la independencia de las 13 colonias o la independencia de Estados Unidos de América. El número 2, 1789, la Revolución Francesa. Entonces te puedes ir dando cuenta que políticamente, socialmente es un periodo de cambios. Desde el punto de vista ideológico también. La filosofía cartesiana, el racionalismo de René Descartes, se deja de lado y se va a dar pie al idealismo de Kant. Por último, en el aspecto social, tecnológico, económico, se da la revolución industrial, desde los años 1760 hasta mediados del siglo XIX. Eso en torno al contexto. Ahora pasemos a ver las características. En características, primero que nada, el individualismo, el culto al yo. Si te das cuenta, este romanticismo se originó en países protestantes, Alemania, Inglaterra, que son justamente los primeros en generar la conciencia del yo. Eso va a marcar la pauta un poco en las obras. Siguiente característica, el culto a la belleza. Se admira esa belleza natural, se admiran los paisajes en el que tú veías volcanes en erupción, el mar embravecido, tormentas. Siguiente característica, se deja de lado la razón, como decíamos, y se piensa ahora mediante el sentimiento, la pasión, lo impetuoso, lo impulsivo. Ahora, no quiere decir que sean netamente irracionales, sino que se pone en tela de juicio elementos que tú normalmente pensarías mediante la lógica. Por ejemplo, hay un pasaje en Werther en el que se habla justamente sobre un ladrón que roba por necesidad y si es que merece la pena o no. Realmente cuando uno roba por necesidad para sobrevivir, ¿qué es más importante? ¿La pena que vas a recibir o sobrevivir? Ojo, esto no aplica para un contexto de cuarentena, por si acaso. No te estoy diciendo anda, sale y roba, no seas vivo. Siguiente característica, las ansias de libertad.
Pero no solamente en el aspecto temático, sino también en el aspecto formal. Las obras, por ejemplo, en el teatro de Goethe, de Schiller, se deja de lado las unidades aristotélicas. La unidad de tiempo y espacio y acción se deja por justamente la creatividad, la libertad creativa. Siguiente característica, el espíritu de rebeldía. Por ejemplo, se admira bastante a personajes como Prometeo. De hecho, la obra poética, la poesía que marca pauta en el inicio de la Sturm und Drang en Alemania, es una obra, es un poema de Goethe llamado Prometeo. Y Prometeo recuerda que es el titán que se revela ante Zeus, ante el rey, el dios de los dioses. Otras características ya vendrían a ser el exotismo, el intimismo, el nacionalismo. También, no me lo quiero olvidar, la nostalgia por el pasado, la nostalgia por los paraísos perdidos. Se admira bastante lo medieval. Ahí tienes el ejemplo de los cuentos de Becker, leyendas. Pasemos ahora a ver ya el Sturm und Drang. Tormenta y pasión, tormenta e impulso. Ciertamente, no hay una traducción idónea para el término Sturm und Drang. Lo podemos definir como una corriente estática que se rebeló ante todo lo establecido. ¿Qué era lo establecido? El neoclasicismo, pero en Alemania, que se le llamaba así. Aufklärung, Sí, no sé pronunciarlo, lo repito. Aufklärung, Este romanticismo, o Sturm und Drang, fue generado por figuras como Herder, filósofo, autor, como el mismo Goethe. En Goethe está el espíritu innato del Sturm und Drang, pero también se manifiesta en otras vertientes del arte, en música con Beethoven, con Schubert, con poetas como Novalis, como Schiller. Estos admiraban, por ejemplo, a los poetas, mejor, a los artistas, autores clásicos, pero porque querían darle un brillo nuevo a la literatura, a la cultura alemana. Si bien a otros países ya habían tenido esos aires de clasicismo, como por ejemplo Shakespeare en Inglaterra, con Dante en Italia, el mismo Cervantes en el castellano, pues no había eso en alemán, hasta la figura de Goethe. Con Goethe el alemán se exalta. Pues bien, este Sturm revolucionario llega a germinarse gracias a la figura de una obra que es la que tenemos que ver el día de hoy, que marcó la modernidad en la literatura alemana. Estamos hablando de las cuitas o las desventuras del joven Werther. Pasemos ya a hablar de ello. Voy a decir algo que es pésimo para el análisis, pero me van a comprender. Werther te presenta un personaje enamoradizo, muy sentimental, por momentos incluso cursi. Pero es que no hay de otra manera cuando uno está enamorado. Si es que tú no has estado enamorado, es difícil acceder a Werther o Werther. Porque, claro, cuando uno está enamorado, es patético, es cursi. Haces cada tontería y comprendes a Werther cómo se pone. Y llegas a leerlo y dices, Dios santo, ¿qué es esto? Pero cuando uno está en ese estado, que la dopamina la tienes full, la serotonina te desborda, cada vez que la ves, comprendes que al típico chico que se pone medio tarugo cuando ve al ser que ama. Werther es así. La obra empieza cuando Werther llega a Wolgen, una ciudad ficticia, y en este pueblo describe la naturaleza, la gente burguesa. Le cae mal los burgueses a Werther, pero él se lleva bien con los niños, hasta que el 16 de junio llega a conocerla a Lot. Dije Lot, que es el hipocorístico de Charlotte, o diminutivo, o el cariñito para llamar a Charlotte. Y sí, dije Charlotte, no dije Carlota, por favor. Deja de lado al negro de Canal 2, así que por favor, sí, siempre lo digo. Finalmente, Werder cuando conoce a Charlotte, pues se emociona, es una chica idónea, perfecta, es una chica que lo tiene todo, es dulce, hermosa, bella, amable, inteligente, locuaz, sabe bailar, lo tiene todo. Y encima Werters al día siguiente le pide para verse. Y ella muy amable, muy cortés le dice, claro, no tengo ningún problema, puedes visitarme, pero tengo prometido. Werther lo toma como que, pero va, obviamente va.
va con unas amistades. Werther va a seguir visitándola y se esperanza pensando que el prometido de ella quizá es un hombre abusivo que se aprovecha de la bondad de esta mujer. Pero finalmente conoce a Alberto, y Alberto, que sí tenía 11 años más que Charlotte, era un hombre correcto, era un hombre idóneo, amable, fuerte, pero era lo contrario a Werther. Mientras que Werther era apasionado, muy emocional, Alberto era frío, calculador, pragmático, maduro. Hay la diferencia. Y Werther llega incluso a debatir con él. En un momento debaten por la idea del suicidio. Para Werther, el suicidio es una salida loable. Hay que ser aguerrido, valiente para enfrentarse a la muerte de esa manera. Para Alberto, todo lo contrario. Para Alberto, eso es de cobardes. Ahí tienes la contraposición entre sentimientos y razón. Cada uno de estos símbolos se va desarrollando. El 20 de agosto, cumpleaños de Werther, él recibe algo muy especial por parte de Charlotte. Ella le da un lazo rosa que utilizó la noche en que lo conoció durante el baile. Imagínate que la chica que te gusta, cuando te da algo, recuerda el momento exacto en que te conoció y guarda algo de ese lugar, de ese momento, y te lo da. Es como por decirte, ese día que la conociste, le invitaste a una gaseosa y ella guarda la chapita. La chapita la guardó en su bolsillo. Para Werther eso es completamente sin palabras me ha dejado. Por el otro lado, Alberto es tan buena onda, pero es tan loable, sí, correcto ese chico, que Alberto le regala un libro, un ejemplar de Homero, sabiendo que este es el gusto de Werther. Entonces Werther decide retirarse, no puede estar ahí, sabe que no es digno quedarse a competir por el amor de Charlotte. Y ahí acaba la primera parte, el primer libro. Werther se retira de Walheim tratando de olvidarla. ¿La olvidaste? ¿Acaso? La segunda parte del libro empieza cuando ya Werther se ha retirado de Walheim y trabaja para un conde que tiene un amigo embajador que desmerece, maltrata a la figura de Werther. Werther finalmente se retira de una fiesta, humillado por los burgueses, y su corazón siente ese deseo incontrolable de pensar en ella. Y le manda cartas de saludo por el matrimonio a ambos. Y Charlotte también le corresponde una carta, en que le pregunta qué será de él, que quisiera volverlo a ver. Werther no aguanta las ansias y regresa a estar con ella. Va a volverla a ver, pero cuando se encuentra con ella, Alberto sigue ahí. Si Werther no la pudo olvidar en todo un buen tiempo, decide quedarse a luchar por amor, y cada vez que no está Alberto, este aprovecha y sale con ella. Incluso los vecinos llegan a pensar mal de Charlotte y Werther, y se lo hacen saber al esposo, Alberto. Alberto le va a decir ya, un poquito molesto al final, que se distancie de su esposa. Pero Werther es necio, terco. Habla con una adivina, y la adivina le dice que en su futuro ve un triángulo amoroso y que para que dos personas de ese triángulo sean felices, uno de ellos tendrá que morir. Werther sabe que él sería incapaz de matar a Alberto. Y que Alberto no sabe, no es consciente de todo lo que él siente por su esposa. Y la única salida entonces sería quitarse la vida. Tras esta discusión con Alberto, pequeña riña, ya en Nochebuena, cerca de Navidad, Werther habla por última vez con Charlotte, le confiesa todo lo que siente. Y entre llantos y entre abrazos, en un momento que rozan las mejillas, Werther no espera más, voltea y le da un beso. Y lo peor es que ese beso es correspondido por Charlotte. Werther se da cuenta que Charlotte también lo ama. Todo este tiempo ella lo amó,
Nada más que al estar casada era imposible para ella hacerse cargo del sentimiento por Werther. Tras esto, ella se distancia, se aleja, se va corriendo, llorando y se encierra en su habitación. En un debate entre si seguir los sentimientos o no, Werther no le queda otra más que retirarse. Y al día siguiente, con el criado, manda a pedirle a Alberto que le preste pistolas para supuestamente irse a un viaje de cacería. Pero estas pistolas no serían utilizadas más que para un suicidio. Werther escribiría una última carta en la que se despide de su madre, de Guillermo, de la misma Charlotte. Incluso le llega a decir a Alberto que cuide de ese ángel. Así de intenso y a la vez noble es Werther. La noche, a las 12 de la noche, Werther apunta a la 100 encima de su ojo y se quita la vida. Pero no muere. No muere. A las 6 de la mañana viene el criado. Qué frío, ¿no? A las 6 de la mañana viene el criado y le dice, lo encuentra, no quiero utilizar el término, pero lo encuentra en un estado vegetativo, todavía con vida. Viene el doctor y el doctor se sorprende al ver la situación de Werther. Viene también Charlotte, viene Alberto. Charlotte se desmaya y hacia el mediodía ya Werther finalmente fallecería. La obra concluye con una especie de palabras de honor que las brinda Guillermo, dando a entender que Alberto cuidaría de Charlotte, que ella también pensaba en suicidarse. Y acaba la obra. Cuando se publica esta obra, ya para terminar, generó una especie de moda suicida en toda Europa. La obra fue vetada. La obra no podía ingresar a países como Italia, España. Incluso en España entraba de manera ilegal y se cambió el nombre. En otros países, en Alemania, durante un año se dejó de publicar. La gente se suicidaba después de leer Werther. Pero es que era otra época. La mentalidad es distinta. El romanticismo lo podía señalar una especie de rebelarse ante la imposición de los padres a la hora del matrimonio. ¿Qué preferías? ¿Estar con un señor que no querías? ¿Opacar tu amor toda la vida? ¿O al menos retirarte de esta vida con dignidad? No te si sigues romanticismo literario, que empezamos con el ciclo Cuarentena. F por ti.